En este día vamos a ver los perfiles y responsabilidades del personal de farmacia. Todo esto lo vamos a ver con base en nuestra guía de verificación de farmacia, que es la que nos van a aplicar una vez que se haya hecho la solicitud. ¿Qué nos pide esta guía de verificación que está basada, por supuesto, en la Farmacopea y en COFEPRIS, que son los que van a evaluar si cumplimos con todas las características técnicas para poder obtener la licencia? Pues que se tenga el personal suficiente, idóneo y que además esté capacitado en todos los procesos que se van a desarrollar. Depende de las operaciones del establecimiento, el tipo de personal y la cantidad de personal que se requiere como mínimo. Pero siempre vamos a tener ciertas figuras indispensables que siempre debe de haber como parte de este equipo de farmacia. El propietario, que al mismo tiempo, si no cuenta con un responsable sanitario, en automático pasa la responsabilidad al propietario. El responsable sanitario, que debe de contarse con él, puede ser, bueno, ahorita vamos a ver las características del responsable sanitario, el responsable farmacéutico y el técnico o asistente de farmacia. Estas son las figuras básicas con las que debemos de contar en la farmacia. Todos los perfiles deben de estar por escrito de manera adelantada en nuestra descripción de perfil exactamente. ¿Qué puesto tenemos y qué actividades vamos a desempeñar? Dependiendo de nuestro puesto y de nuestro perfil, son las actividades a las que tenemos ciertas limitantes o tenemos más responsabilidades para actuar dentro de la farmacia. Vamos a empezar con un técnico o un asistente de farmacia. Todos los perfiles, todos, desde el técnico de farmacia hasta el responsable sanitario, que va a ser la máxima autoridad dentro de la farmacia, deben de comprobar que cuentan con los estudios que se les está solicitando. Esto es a través de ¿qué? De certificados, licencias, títulos y cédulas. Es así como va a comprobarse. Recuerden que todo esto es comprobable. Todo tenemos que comprobar ante COFEPRIS, ante la Farmacopea, ante la Secretaría de Salud. Todo se debe de comprobar. No podemos decir si es que yo tengo el bachillerato o tengo la prepa. No, debemos de contar con el certificado. ¿Qué más? Nuestras actividades como técnicos o asistentes de farmacia se limitan a las actividades de operación, que son recibir, almacenar, controlar las existencias, recibir a los proveedores, también hacer las actividades del almacén en cuanto a las salidas y a las entradas de los medicamentos, de acuerdo a las primeras entradas, primeras salidas, de acuerdo a nuestras primeras caducidades, primeras salidas. Proporcionar los medicamentos que estén especificados en la receta médica y los medicamentos que solicite el paciente. Generalmente van a ser medicamentos del grupo 5 y 6, pero también podemos, como técnicos o asistentes de farmacia, dispensar un medicamento del grupo 4. Siempre que estemos capacitados. La capacitación también debe de ser demostrable y debe de ser la evidencia siempre por escrito. Hay otra figura que es el auxiliar de responsable sanitario. ¿Qué perfiles pueden ser responsables sanitarios? Pueden ser desde médicos, enfermeras, farmacéuticos y también en este caso pueden ser técnicos o pasantes de las carreras antes mencionadas, de las carreras relacionadas a la salud. Tienen como objetivo el asistir, aunque aquí dice mantener y mejorar la atención y seguridad de los pacientes,
Pues, siempre van a ser las mismas actividades que desarrolle el responsable sanitario, son las mismas que va a desarrollar el auxiliar de responsable sanitario. ¿Qué es lo que va a diferenciar uno de otro? Pues, el perfil que se tenga y la carga legal. El responsable sanitario tiene la carga legal de todo lo administrativo y operativo de la farmacia, también de lo regulatorio, y el auxiliar de responsable sanitario, pues, es el que va a desempeñar estas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Pues, supervisar las operaciones, por ejemplo, supervisa en la dispensación al asistente de farmacia, que esté haciendo una correcta dispensación y que esté haciendo una correcta dispensación, ¿cuándo? Por ejemplo, en los antibióticos, que pueda retener, estas recetas, que pueda identificar, retener y además toca al responsable sanitario saber si el asistente de farmacia le está dando la dosis que necesita, la dosis específica que necesita para el tratamiento. Igual en el grupo 1, 2 y 3, pues le corresponde al auxiliar de responsable sanitario dispensar este tipo de medicamentos. También gestionar todo el personal, elaborar todos los presupuestos, interviene también en actividades administrativas como, las compras y todo lo que es la mejora continua para la atención del personal. Ahora vamos con el responsable farmacéutico. El responsable farmacéutico debe de ser un profesional relacionado a las ciencias farmacéuticas. Debe de contar, ya lo dijimos, con título y cédula y algunas de sus funciones que no son limitativas a estas. Acuérdense que si bien, eh, la ley nos pide que cumpla con ciertas características, también debe de estar de acuerdo a la operación del establecimiento, siempre y cuando estén dentro de su perfil. Entonces, algunas de estas actividades que le corresponden al responsable farmacéutico, pues es la dispensación de medicamentos, las auditorías internas para ver que todos estos procesos de calidad se estén cumpliendo, que se estén llenando todos los formatos, que todos los procedimientos normalizados de operación se estén aplicando. La rendición de informes, la gestión del personal también, la coordinación de actividades, ¿con quién? La coordinación de actividades hacia el área médica, hacia el área clínica, con el paciente y hacia, las autoridades sanitarias, porque corresponde también, em, reportar todas las reacciones adversas, eventos adversos relacionados a la medicación, que esto ya es parte de la farmacovigilancia. También de sus actividades cotidianas va a ser la idoneidad de la medicación, de los medicamentos que se estén dando. Y también el informar al paciente sobre el correcto uso de estos medicamentos. El asesoramiento al paciente para que el paciente pueda obtener los resultados que el médico espera que obtenga con los medicamentos. El responsable sanitario. Todas las figuras anteriores que vimos, todas van a responder ante la figura del responsable sanitario. Como lo decíamos, el responsable sanitario es el que tiene toda la carga legal de la farmacia. Todo lo que pueda ocurrir en la farmacia, el responsable sanitario es el que debe de enfrentar, de responder sobre estas actividades. ¿Y qué le toca a él? Pues todas las actividades, desde la supervisión de la regulación sanitaria, todo lo que viene dentro del manual de calidad, que son las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas de documentación. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a mantener la calidad de los
productos de los medicamentos que se le van a proporcionar al paciente, incluyendo la información que se dé. Esto incluye, pues, toda la documentación que se genere dentro de la operación, como son los procedimientos normalizados de operación, debe de estar actualizando también todo el plan de capacitación, supervisando, los balances de medicamentos controlados, el balance de antibióticos que se retengan de manera, em, efectiva estas recetas de estos medicamentos controlados, que no se caiga dentro de actividades indebidas, que se reduzca o que se optimice el inventario para reducir costos, para reducir mermas y para que nuestros pacientes puedan tener un medicamento en tiempo y forma. Aquí podemos ver más la gestión de residuos, que es muy importante. No precisamente va a ser el responsable sanitario todas estas actividades, pero sí es el responsable de verificar, de revisar que todo, de hacer auditorías para ver que todo se esté llevando de acuerdo a lo que la misma empresa tiene descrito dentro de su manual de calidad, dentro de su documentación. Y vamos a ver, para finalizar, el resumen de los perfiles clave que se necesitan. Por ejemplo, los perfiles, el técnico de farmacia, ¿qué requisitos legales tiene? Pues que tenga bachillerato, como ya lo comentábamos, con su certificado, es decir, concluido, la formación específica es que sea del área de la salud, puede ser alguien que no sea de esta área. Acuérdense que están limitados a dispensar ciertos medicamentos y debe de estar siempre capacitado para poder desempeñar las actividades dentro de la dispensación de medicamentos. La responsabilidad crítica de este perfil es la dispensación de grupos 5 y 6, supervisada siempre, también la dispensación del grupo 4, supervisada. El control de inventario, el control y manejo del inventario. El farmacéutico debe de contar con grado, es decir, su formación como farmacéutico, su título y su cédula de licenciatura, y la formación continua sobre esta área. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Pues la intervención farmacéutica, que está más orientada hacia la farmacovigilancia, tecnovigilancia, la idoneidad de los medicamentos, la información del uso de los medicamentos hacia los pacientes, los reportes de todos los eventos adversos o reacciones adversas de los medicamentos en los pacientes. El responsable sanitario, que debe de ser, farmacéutico, aquí está entre comillas, porque permiten que no sea un perfil totalmente farmacéutico, puede ser un médico el que sea responsable sanitario de farmacia, siempre y cuando exista esta figura del farmacéutico. Él debe de contar con su registro sanitario vigente, además de su título y cédula, y su responsabilidad, su crítica es la responsabilidad legal y la validación de todos los procesos, de todos los protocolos que se apliquen en la farmacia. Podemos ver aquí que, por ejemplo, podemos jugar un poco por si no contamos con el personal específico para que desempeñen en cada una de estas áreas. Es que, por ejemplo, en un técnico, en un asistente de farmacia, se cuenta con personal administrativo, puede desempeñar estas funciones siempre y cuando exista el personal, la figura farmacéutica o el responsable sanitario, en este caso, que pueda supervisar las funciones del técnico o asistente de farmacia.
El responsable sanitario, como ya lo vimos, puede ser un médico, no necesariamente tiene que ser un químico, pero siempre y cuando exista la figura del químico para que haga este enlace, esta verificación entre lo que se está dispensando y lo que el médico de verdad está solicitando. Entonces, dan esas varias opciones de que puedas tener perfiles de técnicos o asistentes de farmacia, siempre y cuando cuentes con un perfil farmacéutico que pueda hacer la supervisión. Puedes contar con un responsable sanitario que no sea farmacéutico, siempre y cuando exista esta figura del farmacéutico. Eso es todo hasta el momento. Gracias.